Señor consejero, buenos días. Vaya pancho que te ha tocado defender. Bueno, Cataluña adeuda la cuarta parte de la deuda pública que tienen las comunidades autónomas con el Estado, prácticamente 86.000 millones de euros, de los cuales 72.000, como bien sabe usted, se deben al Fondo de Liquidez Autonómica, debido a que las comunidades autónomas, y especialmente Cataluña, tienen cerrado el acceso a los mercados financieros por su ratio de solvencia, que califica el bono catalán de bono basura, como sabe todo el mundo. Por lo tanto, Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada del Estado, no solo por volumen total, sino por habitante. Todo ello debido mayormente, como sabe todo el mundo, al denominado proceso ocurrido desde el 2007 hasta hoy. En estos días aciagos, señor consejero, en esta desquiciada subasta de la nación para asegurarse a toda costa, como usted mismo ha dicho, el acceso al poder, el Partido Socialista al que pertenece y Esquerra Republicana de Cataluña han cerrado un acuerdo en el que se condona prácticamente el 20% de esa deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, la friolera de 15.000 millones. Esto no es populismo fiscal, tal vez como ustedes enunciaban. ¿Dónde queda el riesgo moral que ustedes enunciaron y que en economía significa premiar a los más manirrotos y a los más ineficaces? Evidentemente, para acallar este escándalo de condonación, se ha anunciado, no podía ser de otra manera, que el acuerdo sería extensible a las demás comunidades autónomas que tuvieron que recurrir a esta financiación a cargo del FLA. Sin embargo, no todas se van a beneficiar de la misma manera. Con ponerle dos ejemplos, comunidades como Aragón y Asturias, si nos ceñimos a lo que sabemos, una condonación del 20%, porque los hechos futuribles, hablaremos de ellos cuando sean hechos, no del futuro, se verán perjudicadas porque la condonación solo alcanzará, en el caso de Asturias, a 840 millones, contra 15.000, lo que supone 15 veces menos. En nuestro caso particular, que sí que nos atañe, en Asturias, esto supone un agravio comparativo gravísimo. No solo en primera instancia, menoscabando el esfuerzo que han tenido los ciudadanos asturianos para reducir esa deuda, sino general porque el Estado, al final, con esa condonación sujeto a las normativas de rigor sobre el déficit público, que les recuerdo se han acabado para el año que viene las normas de flexibilización en la Unión Europea sobre el mismo, tendrá que hacer el mismo esfuerzo aumentando impuestos o reduciendo gastos para financiar sus maravillosos servicios sociales. Esto es lo inmediato, señor consejero, pero no lo peor. Lo peor es lo siguiente, porque no solo ha habido un acuerdo con Esquerra Republicana. El pasado 13 de octubre del corriente, su Partido Socialista firmó un pacto de investidura o de la vergüenza con los herederos del terrorismo del que nada ha trascendido, pero del que nos tenemos lo peor, y no solo en el plano económico. De sus acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco sí sabemos algo, el traspaso total de la gestión de la seguridad social a dicha comunidad autónoma. Como sabe usted, para Asturias, que solo cuenta con 1,2 cotizantes por pensionista, la ruptura de la caja común de las pensiones y del principio de solidaridad interterritorial es un impacto terrible. Y de su delirante acuerdo con Juntos por Cataluña, cómo no, para el final, del que no conocemos la letra pequeña. Algún electricista sí que la conoce, los demás no. Y que además de imponer una ley de amnistía, que supone, como todo el mundo que haya leído cualquier manual de derecho, la quiebra absoluta del Estado de la Nación salido de la transición y la quiebra de la Constitución del 78, se trasluce no solo esto, sino en el plano económico, como mínimo el abandono de la Comunidad Autónoma de Cataluña del sistema de financiación autonómica que rige para las comunidades autonómicas de derecho común. Es decir, esto va a suponer un nuevo concierto foral o cupo vasco extensible a Cataluña y, por supuesto, el viejo sueño de la agencia tributaria catalana. En definitiva, la ruptura del consagrado principio de no afectación territorial de los ingresos públicos. Todo para Cataluña, nada para los demás. Ante esta situación, resumida, incapaz de defender el discurso de la cohesión territorial y social, el presidente de este Principado, que podía al menos amagar con la cobardía que han hecho otros, la respuesta del señor Barbón fue acudir a la sede nacional de su partido el día 28 de octubre a refrendar al método búlgaro sin saber lo que firmaba los acuerdos del presidente del Gobierno para poder renovar su mandato, haciéndose, por tanto, partícipe de estas decisiones con el mismo entusiasmo que demostró al aplaudir la investidura. Termino. Señores socialistas de Asturias, ¿de veras no sienten vértigo ante esta situación, de la que quieran o no serán responsables ante la historia? ¿Qué medidas va a tomar, concluyendo, señor diputado, para que estos pactos no nos perjudiquen? Gracias, señor presidente.